tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme en una edición más de Hablemos acá por Nortevisión. Hoy con don Roberto Gallardo, ministro de Planificación, quien nos acompañará a lo largo de esta hora. Y vamos a tratar de dividir este programa en dos secciones. Uno, en los planes que tiene precisamente Mideplan para esta zona, todos los proyectos que se están desarrollando, la incursión en nuevos planes y todo un trabajo que se está realizando y que hoy se ha dado a conocer a todas las regiones de la zona norte mediante diferentes reuniones que ha sostenido don Roberto a lo largo del día. Y la otra, pues, en el tema político. ¿Por qué? Porque hasta hace poco don Roberto Gallardo era una de las personas más cercanas a doña Laura Chinchilla, la presidenta de la República, como ministro de Comunicación de la administración Chinchilla, y que ha sido una de las personas también que en cuanto a analítica de esta administración, pues ha tenido algunos comentarios muy acertados. Y a raíz de lo que ha pasado hoy precisamente con la renuncia del ministro de Transportes, Francisco Jiménez, pues nos gustaría conocer un poco los traspiés y los logros que ha tenido esta administración, y nos parece que él precisamente es una persona que nos puede aportar muchísimo, pero sobre todo a crear un panorama más claro, más real, más objetivo de lo que está pasando en esta administración en todo el país. Don Roberto, muchísimas gracias. Como ya oyó, vamos a tratar de dividirlo en dos tractos este programa, y para empezar, bueno, la bienvenida a la zona y la bienvenida a Hablemos, a este espacio, y hablar un poquito, don Roberto, de los planes, de los trabajos que tiene para Zona Norte Mideplan. Bueno, muchísimas gracias, Marcela, y un saludo a las amigas y amigos televidentes. Efectivamente, bueno, hemos venido con varios propósitos, a reunirnos con autoridades municipales y con asociaciones de desarrollo comunal, porque en primer lugar yo creo, es mi visión acerca del rol del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, que nosotros tenemos que estar a la par de gobiernos locales y de asociaciones de desarrollo comunal, porque las asociaciones de desarrollo comunal y los gobiernos locales son quienes llevan sobre sus hombros el peso del desarrollo regional. El gobierno central y las instituciones autónomas se encargan del tema macro, del tema nacional, pero en las municipalidades y en las asociaciones encontramos esa visión regional que es responsabilidad también del Ministerio de Planificación. Entonces, hemos venido a decirle a la gente que, bueno, que el Ministerio, después de un periodo de estar un poco retraído, un poco ausente, incomunicado con las municipalidades y las asociaciones de desarrollo comunal. De hecho, perdón, yo creo que personalmente creo que el Ministerio de Planificación es uno de los menos conocidos en una administración. Sí, yo siempre digo que el Ministerio de Planificación normalmente juega de espaldas al público, ¿verdad? Porque mucho el papel del Mideplan es ser el asesor estratégico del Poder Ejecutivo y de la Presidencia de la República. Al decir menos conocido no quiero decir menos inactivo o que haga menos, claro, ¿verdad? No, pero no, eso yo lo entiendo. Para aclararlo. Me parece que es natural. Si bien es un ministerio político, es probablemente el más técnico de los ministerios, por el tipo de labor que se hace. Pero en todo caso, la apertura de nuestra oficina regional aquí en Ciudad Quesada nos permite tener la posibilidad de intercambiar de manera más fluida y más frecuente y de trabajar conjuntamente con asociaciones y municipalidades. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros podemos ser el espacio en donde confluyan los esfuerzos de municipalidades, instituciones del gobierno central, asociaciones de desarrollo comunal. Nos permite el conocimiento que tenemos del Estado costarricense, porque además nosotros somos los que monitoreamos el avance del Plan Nacional de Desarrollo, nos permite tener esa facilidad de saber quién debe aportar qué cuando algún grupo tiene alguna necesidad. Entonces, lo que andamos diciéndole a los alcaldes, a los presidentes municipales, a las asociaciones de desarrollo comunal es, vean, ahí está esa oficina de Mideplan, por favor, apóyense en ella para lograr la comunicación que ustedes requieren con las instituciones públicas para ejecutar sus planes. ¿Eso es apoyo técnico o podría además traducirse en apoyo económico, bueno, por ejemplo? Esa parte que dicha que me la menciona, Marcela, porque efectivamente el Ministerio de Planificación tiene lo que se llama el Fondo de Preinversión. El Fondo de Preinversión sirve para financiar, como su nombre lo dice, todo estudio previo a una inversión pública. Un estudio de factibilidad, un estudio de viabilidad financiera, un estudio de cuencas, por ejemplo, un estudio de suelos, elaboración de planos eléctricos, en fin, hay una gran gama de estudios previos a inversión que nosotros podemos financiar.
Para las municipalidades eso es importante porque a veces ellos pueden conseguir recursos específicos para la construcción de ciertas obras que no incluyen los fondos de preinversión. O a veces es al revés, hay grandes proyectos, al menos aquí en Ciudad Quesada, que uno sabe, por ejemplo, el alcantarillado sanitario. Correcto. O el plan regulador que urge. Correcto. Bueno, planes reguladores, por ejemplo, es algo que el Ministerio históricamente financió, que nosotros estamos valorando nuevamente la posibilidad de financiar esos planes reguladores para las municipalidades. Nos parece que eso es fundamental. Pero además hay otro aspecto de lo que nosotros hacemos que también la gente no conoce bien, y es que Mideplan es la contraparte técnica de la cooperación internacional en el país. Cuando se firma un convenio de cooperación, eso lo hace el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Presidenta de la República, etcétera. Pero cuando la cooperación viene al país, con quien se entiende, digamos, es con Mideplan. Eso nos da a nosotros la oportunidad de tener acceso, de saber a dónde hay recursos de cooperación, aun cuando Costa Rica cada vez se vuelve un país que es menos objeto de cooperación internacional por ser un país de renta media. Déjeme mencionarle, Marcela, que la otra cosa que les he estado hablando a las asociaciones y a los alcaldes y presidentes municipales es precisamente de lo que nos pidió la Presidenta de la República, que es que elaboremos un plan de desarrollo integral a lo largo de la frontera. La carretera 1856 nos brinda una oportunidad histórica. Vamos a aclarar para que la gente tal vez se ubique. La 1856 es la que se está construyendo a la margen del río Correcto, San Juan. Los 160 kilómetros que más o menos van de manera así como muy general de Los Chiles a Delta Costa Rica. Esa carretera es una oportunidad histórica para que nosotros hagamos un proceso de desarrollo ordenado que tenga como base varios principios que son irrenunciables. Primero, que no produzca concentración de riqueza, es decir, que no lleguen ahí un grupo de tagarotes, ¿verdad?, aprovecharse de esa carretera y llenarse los bolsillos en detrimento de la comunidad. Segundo, que sea inclusivo, que la gente de la comunidad efectivamente no solo participe en la construcción de este plan de desarrollo, sino que además sea los que se beneficien. Y tercero, por supuesto, que sea sostenible, es decir, que no sea depredador del ambiente, que sea algo que preserve esto para las nuevas generaciones. Esto es una cosa que a mí me entusiasma muchísimo. Y usted dijo la palabra clave a mi criterio, que es ordenado. Eso es. Que no pase, por ejemplo, lo que pasó en La Fortuna, un crecimiento descontrolado completamente y las situaciones que se dan años después, sobre todo financieramente para la gente que invirtió en proyectos. Se lo voy a poner más dramático todavía, lo que pasó en Guanacaste, en algunas zonas de Guanacaste, ¿verdad? Que se hizo un crecimiento tan desordenado que está teniendo una presión enorme sobre los recursos naturales, sobre las fuentes de agua, etcétera. Porque si uno lo analiza sin ser experto en turismo, esa zona es riquísima y potencialmente para actividad turística. ¿Cómo ordenarlo? Bueno, ya ahora, a ver, estamos hablando de específicamente la milla fronteriza, ¿verdad? Que es los casi 2 kilómetros que van desde la margen costarricense, desde la ribera costarricense del río San Juan y 2 kilómetros hacia adentro. Ese terreno, esa franja de terreno es del Estado, no es de las municipalidades, es del Estado. Y yo me gusta hacer la analogía que es como un lienzo, ¿verdad? Un lienzo blanco o una hoja de dibujo que está totalmente en blanco y que nosotros tenemos que tratar de hacer el dibujo de la zona que queremos desarrollar ahí. Eso yo creo que tiene el potencial, Marcela y amigas y amigos televidentes, de convertirse en un polo de desarrollo enorme, que no solo va a beneficiar a los terrenos adyacentes a la milla o al río, ¿verdad?, o a la carretera, sino que va a irradiar beneficios a la zona en general. Si le sumamos a eso la carretera que se está haciendo San Carlos, Valle Central, y además lo que se va a empezar a hacer, el tapón de Chilamate, estamos diciendo que tenemos el potencial de iniciar una dinamización de la economía de la zona que podría generar muchos beneficios si lo hacemos ordenadamente. Ahora, y si lo hacemos planeadamente. Estamos hablando de economía, pero para generar economía tiene que haber también un plan, por ejemplo, de capacitación. Para nadie es un secreto que claro, es gente olvidada por años, cero escolaridad, cero preparación, y que de alguna forma pues desarrollar proyectos de este tipo pues les va a costar. Pero nosotros lo que tenemos es que definir además en ese plan de desarrollo el conjunto de políticas públicas que queremos ir a desarrollar ahí.
y las instituciones responsables de ir a desarrollarlas. Por supuesto que el INAH, por ejemplo, es una institución que va a tener ahí una responsabilidad. Pero eso no se debería estar haciendo ya, don Roberto. Bueno, es que lo que queremos es establecerlo en un plan que ojalá tenga cronogramas, indicadores de avance, etcétera. Pero ustedes no creen que de aquí a que ustedes logren eso ya están los tagarotes que usted menciona. No, porque por ejemplo, comprando tierras en este momento, si yo tengo una finquita y llegan y me ofrecen millones, yo sin saber probablemente la venda. Claro, pero usted probablemente está hablando después de los 2 kilómetros de la milla fronteriza. No, la situación, ¿verdad? Lo que hay ahorita. Yo le he pedido a nuestra gente del área precisamente regional de acá, junto con el área de planificación regional nacional que tenemos en el ministerio, que este plan tiene que estar listo este año. Yo no sé cómo van a hacer, porque además yo insisto que tiene que ser un plan construido con participación de la comunidad, precisamente, Marcela, para que no vengamos nosotros con soluciones que no tienen ninguna relación con la realidad del lugar. Y a fin de cuentas la comunidad ya es la que está ahí. Y eso es lo que estamos tratando de beneficiar, contrario la verdad. a otros proyectos que se han generado, que lo que menos se toma en cuenta es la comunidad. Después... No podemos hacerlo así. Eso a mí me parece que sería... Ya el país hay estantes repletos de planes que fueron diseñados por un conjunto de iluminados allá en San José, ¿verdad? Que cuando llegan al territorio simple y sencillamente se dan cuenta que las premisas que sirvieron como base para el desarrollo de su plan no tienen ningún asidero con la realidad. Entonces, ¿de qué sentido tiene que nosotros pongamos, por ejemplo, un call center en la zona fronteriza si nadie habla inglés, por ejemplo? O si no hay las condiciones de infraestructura de telecomunicaciones para ese tipo de cosas. Eso es lo que queremos evitar, las soluciones que no tienen relación y además saber que el desarrollo es un proceso paulatino que lo que requiere no es que corramos 100 metros en 10 segundos, sino una maratón en 2 horas. Es algo que es más pausado, que tenemos que sostener durante el tiempo, al punto que yo he estado pensando la posibilidad, y es algo que voy a sugerir en el momento que estemos elaborando el plan, a ver si no será posible emitirlo como una ley de la República, para que cuando dentro de 2 años hagamos cambio de gobierno, no venga otro gobierno, ¿verdad?, a decir, bueno, no, la verdad es que esto ya no lo vamos a hacer otra cosa, ¿verdad? Lo que pasa es que un proyecto de estos, don Roberto, yo considero que trae desarrollo por sí solo. Si ya, claro. Digamos, yo fui hace poco a esa zona y ya uno se queda sorprendido de la cantidad de cosas que antes no, o sea, Así ni es. camino. Bueno, es que la carretera eso es por eso le digo, entonces, la carretera es una oportunidad. Por sí solo ya hay desarrollo. Claro, y usted claro. dice que no se puede acelerar, pero el desarrollo sí, es aceleración. Claro, sobre todo cuando usted está haciendo esas cosas en sectores que nunca habían tenido nada, ¿verdad? Exacto, entonces vos pones un poste de luz y ya es un cambio enorme. Es un cambio entonces, enorme, al mismo ¿verdad? tiempo de aceleración no debería trabajar el gobierno. Bueno, esa es la idea. La idea es que nosotros podamos definir, hay cosas que están pasando y que no podremos detener, ¿verdad? Pero lo cierto es que queremos tener esto lo antes posible de manera tal que podamos incluso definir ya las responsabilidades de instituciones públicas, presupuestos, etcétera, para que iniciemos ese proceso. Lo importante es que no dejemos pasar esa oportunidad, tal vez tengamos que corregir algunos excesos que se produzcan de aquí a que podamos empezar a trabajar, pero lo principal es saber que hay un espacio territorial ahí que está protegido por las leyes del país, que le pertenece al gobierno. Hay que resolver el problema de la gente que vive dentro de la milla fronteriza, ¿verdad? Hay que hacerlo con sensibilidad social. Hay gente que no tiene posibilidades, que vive ahí porque no tenía otra posibilidad. Hay vivazos también ahí metidos que lo que quieren es también recibir ayuda del Estado, aprovecharse. Y para nadie es un secreto también, al menos aquí en la zona, que hay muchas propiedades que en este momento son fincas inmensas de gente muy adinerada y como usted dice, también hay gente que vive por sus necesidades. Así es. Todo eso son procesos de, no sé si el término correcto es expropiación, pero que ustedes tienen que ir marcando o que ya están trabajando. Tenemos que ir, lo primero que vamos a hacer es, y ya en esto se ha avanzado por dicha, el MOP ha hecho un trabajo de censo y de mapeo de la población y el territorio a lo largo de los 160 kilómetros de la ruta. Hay un ordenamiento jurídico sobre ese territorio.
y lo que tenemos es que, bueno, ir al territorio a ver qué está pasando, qué es lo que hay que quitar, qué es lo que hay que expropiar, qué es lo que hay que legalmente desalojar, ¿verdad? Bueno, es parte de lo que la ruta se abre porque es una necesidad, está generando una dinamización de la economía. Lo que queremos es que no pase mucho tiempo para que no se consoliden situaciones y que podamos efectivamente tratar de encauzar todo ese crecimiento en un camino ordenado, inclusivo, equitativo, ¿verdad? Y respetuoso del ambiente. Jurídicamente o legalmente, esa gente que por años ha estado ahí no puede hacer nada, por decirlo así, para decir, no, esto es mío porque yo tengo 14 años de estar aquí. No tengo elementos como para darle una respuesta definitiva, ¿verdad? Estoy seguro que los tribunales de justicia tendrán su propia interpretación. A mí me parece que hay gente ahí, y lo digo simple y sencillamente por pura sensibilidad, ¿verdad? A mí me parece pues que hay gente que si uno quiere que salgan de esos lugares tiene que ofrecerle alguna alternativa, ¿verdad? Alguna alternativa productiva, alguna alternativa de trabajo, alguna alternativa que represente para esas personas un paso hacia adelante, un paso hacia arriba, el salir de ahí, ¿verdad? Lo que no podemos es a cierta gente sacarla de ahí y dejarla a su suerte. A mí me parece que eso no está bien. Humanamente y no es correcto y económicamente tampoco para ellos es bien. No, exactamente. Por otro lado, pues hay que hacer cumplir la legalidad, ¿verdad? Y lo cierto es que la gente que esté dentro de esa milla fronteriza lo está ilegalmente. Y habría que cambiar alguna ley o hacer algún tipo de ordenamiento de algún tipo, de manera tal que en la particularidad de cada caso podamos también tomar las acciones necesarias para garantizar que la gente que esté ahí, nuevamente, si es del caso que tiene que irse, pues que lo haga a una situación que sea mejor de la que tiene en este momento. Perfecto, don Roberto, vamos a hacer una pausa y al volver vamos a hablar un poco del día que ha tenido don Roberto, porque ha sido un día de muchas reuniones. ¿Cuáles son los logros de esas reuniones? ¿Qué se rescata? ¿Qué es lo más importante de la agenda del día de hoy para el Ministerio de Planificación y su visión acá en la zona norte? Ya volvemos. Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros en Hablemos hoy con don Roberto Gallardo, ministro de Planificación de este gobierno. Don Roberto, ¿qué rescata de todas las actividades y reuniones y encuentros que ha sostenido hoy? Bueno, hoy en la mañana estuvimos con alcaldes de la zona, ¿verdad? Afortunadamente llegaron todos, menos el alcalde de Sarapiquí, que no pudo acompañarnos, pero ahí estaba el alcalde de San Carlos, Los Chiles, Guatús, Upala, presidentes municipales, gente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, gente de MUCA también, la fundación que ha estado apoyando mucho el tema de las municipalidades, y estuvimos intercambiando. Para mí siempre es muy interesante hablar con los alcaldes, y yo siempre digo que la gente del gobierno local es la primera trinchera del servicio público de este país. Poca gente sabe dónde vivo yo, cuál es mi casa. Pero aquí un montón de gente sabe dónde vive el alcalde, dónde vive el regidor, dónde vive el síndico, lo pueden ir a buscar. Es una persona que tiene que dar mucho más cuentas de su trabajo que el que, por ejemplo, tengo que dar yo. Y entonces a mí me parece que nosotros tenemos que ayudarles en lo que podamos, y cada vez que yo me siento a hablar con ellos aprendo algo sobre la realidad de este país, sobre la realidad cantonal. Hay problemas que son específicos de ciertos cantones, hay problemas que se repiten en todos los cantones, ¿verdad? Esa era la pregunta que le iba a hacer, don Roberto, la posición que ocupa esta zona norte dentro del esquema de desarrollo del país, sobre todo porque es una zona, yo la llamo particularmente contradictoria. Si bien está San Carlos, que es uno de los cantones más productivos del país, si no el más, pero también tenemos a Los Chiles, a Upala, a Guatús. Entonces, yo lo llamo particularmente contradictorio, sí, ¿verdad? Es cierto. Entonces, ¿cuál es la posición de la zona norte, sobre todo para los planes de Mideplan, dentro de un esquema de desarrollo, no solo económico, sino desarrollo social integral del país? Bueno, precisamente, con respecto, por ejemplo,
no, me devuelvo. A San Carlos le pasa lo que le pasa a Costa Rica. San Carlos es, como Costa Rica, digamos, un cantón de renta media, como Costa Rica es país de renta media. Y como nosotros como país somos del país de renta media, tenemos menos posibilidades de cooperación. Eso le pasa a San Carlos, ¿verdad? Pero San Carlos, al igual que Costa Rica, tiene posibilidades de mejorar el nivel de vida de su gente porque genera los ingresos necesarios para hacerlo, no con la velocidad que se quisiera, no con el nivel de la intensidad que se quisiera, pero ahí va, digamos. No es lo mismo con los cantones denominados del norte-norte. Y ahí estamos haciendo dos cosas. Primero, con auxilio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, vamos a empezar el proceso de definición de planes cantonales de desarrollo humano local. Estos planes cantonales de desarrollo humano local lo que pretenden ser una hoja de ruta para la acción de los municipios en los próximos 10-15 años. De ahí se derivan también agendas distritales y agendas cantonales, y estamos nosotros tratando incluso de que ahora en adelante la Contraloría General de la República acepte pedir como requisito para la aprobación de los presupuestos el que los cantones hayan hecho estos planes de desarrollo humano local. ¿Eso tiene financiamiento Mideplan? Eso tiene financiamiento de Naciones Unidas. De Naciones Unidas. Exactamente. Pero además, y a mí me parece que esto es fundamental, los alcaldes de esos 3 cantones han pedido ayuda para elaborar una estrategia de desarrollo regional. Ya no solo la de cada uno de los cantones, sino la regional. Y ahí también nosotros podemos ayudarles. Para eso también es posible acceder a algunos fondos de cooperación externa. Ellos tienen digamos, una masa de conocimiento que es fundamental a la hora de elaborar este tipo de planes y programas. Y bueno, nosotros queremos estar involucrados en ese proceso. ¿Hay conciencia, don Roberto, del estado de esos cantones? Claro, o sea, no solo económico, siendo las municipalidades más pobres del país, sino de todo lo que pasa alrededor, desde problemas sociales, problemas políticos, problemas de seguridad. Claro. O sea, por eso está la gente que vive ahí. Por eso ¿Hay conciencia de eso? Por eso es que precisamente bien se podría optar por enfrentar estos problemas que son en muchos casos comunes a los 3 cantones de manera individual, pero ellos han tenido desde esa perspectiva la visión suficiente como para decir, no, aquí mejor lo que tenemos es que unir fuerzas y establecer una estrategia común, ¿verdad?, para enfrentar problemas que son muy particulares de zonas fronterizas, ¿verdad? Tienen que ver también con la interacción que hay con el país vecino, con todos los problemas que eso puede generar precisamente. Pero bueno, yo reiteré y mañana voy para los Chiles precisamente a reunirme con asociaciones de desarrollo comunal y con los técnicos que han venido trabajando en la elaboración del plan estratégico o el plan de desarrollo de la región, precisamente porque yo creo que Mideplan debe estar a la par de todos aquellos cantones y regiones que quieran hacer ese ejercicio de planificación estratégica de largo plazo, que es fundamental para que haya un proceso ordenado de ejecución de proyectos que genere el mayor impacto beneficioso del posible, ¿verdad? Cualquiera pensaría, lo digo porque lo ha dicho 2 veces, don Roberto, planificación es sinónimo de orden, ¿verdad? Claro. Me llama la atención que en cada plan que usted me menciona está la palabra orden, pero dentro de todo es un término que yo siento que hasta ahorita se está integrando al Mideplan. No, sin echarle flores a su labor como ministro, ¿verdad? Digamos pero, que... o sea, dentro de la experiencia que uno como periodista puede tener en otras administraciones, es la primera vez, sinceramente, que yo escucho la palabra orden dentro de un Ministerio de Planificación en todos los planes que se están desarrollando, que se están proponiendo. La otra palabra que yo quisiera que le quedara a la gente también, aparte de orden, es consistencia. Los ticos tenemos esa costumbre de que intentamos algo y si rápido no nos da resultados, la abandonamos para tratar otra cosa. Y muchas veces lo que tenemos es que mantener la ruta y decir, no, bueno, aquí nos sentamos, hicimos una buena reflexión, decidimos irnos por este lado, vamos a seguir. En el entendido que sobre todo, en el entendido que
tenemos que estar claros que problemas que han venido acumulándose por años no los vamos a resolver en meses, los vamos a resolver en años. Pero es que ahí sí yo sí le hago un cuestionamiento, y es, ya ustedes o el gobierno tiene la culpa. ¿Cómo van a pedir paciencia a mí por un proyecto de años? Usted me dice, no, téngame paciencia, ahora sí. Ahora, y se lo digo como lo dijimos en algunos programas hace unos días, ya nosotros todos los ministros de transporte nos vienen a decir que nos van a inaugurar la carretera. Entonces, ¿cómo le va a creer yo al ministro? Ahora sí, este año sí. Entonces, de alguna forma, consistencia es sinónimo de paciencia, pero con el respeto del caso, es culpa de la misma administración. Sí, sin duda. Para las instituciones públicas cada vez es más difícil responder de manera oportuna a las demandas de la gente. Eso es absolutamente cierto. Y de hecho vamos a entrar en un proceso de reflexión para ver si presentamos algunos proyectos ante la Asamblea Legislativa para desatar un poquito a las instituciones públicas. Pero eso no cambia el hecho fundamental de que hay que mantener una consistencia en la ejecución de los planes. Porque ningún país resuelve sus problemas ni se convierte en un país desarrollado en 4 años. Probablemente nos va a tomar 5 veces más, 20 años, ¿verdad? Y por eso es que lo que uno pretende, entre otras cosas, es que haya una ejecución ordenada de ciertas políticas públicas que van generando una acumulación, ¿verdad? Hasta que es como llenar una bomba de hule de agua, llenarla hasta que se revienta, ¿verdad? Los procesos de desarrollo son así, son continuos, y nosotros tenemos que empezar a aprender a hacer ese ejercicio de planeamiento de largo plazo, que es condición indispensable para alcanzar mejores niveles de vida para la población. El proyecto más inmediato que tengamos para zona norte, o es precisamente lo que hablamos al principio de la 1856. Como región, eso más los 3 planes de desarrollo humano local de los 3 cantones del norte y la estrategia regional que ellos quieren que nosotros les ayudemos. La gente le puede parecer que esto de planes es como una cosa como muy abstracta, como que no tiene, ¿verdad? Bla. Sí, exactamente. Pero lo cierto es que los planes yo los concibo como el conjunto de proyectos y políticas públicas necesarios para mejorar la condición de vida de la gente. Es una lista también de proyectos. Probablemente no se puedan hacer todos de una vez, pero por lo menos hay que hacer esa identificación de problemas, de retos, con posibilidades y proyectos. Eso es fundamental, ¿verdad? Y como le digo, tener ese inventario y hacer esa compaginación de lo que la gente dice que necesita con la oferta de políticas públicas de las instituciones, eso es fundamental, porque tienen que encontrarse. Para que no nos pase, Marcela, lo que nos pasa a menudo, ¿verdad? Que es que una institución viene y hace una intervención de política pública en un área donde a nosotros no nos interesaba como cantón. Viene el MOP y arregla el puente en Muelle y resulta que era más urgente el puente en Aguasarcas y no había esa coordinación. Y esto es importantísimo, sobre todo en entornos donde no hay recursos, donde tenemos que ser muy precisos en la atención de necesidades, porque si no, pues entonces lo que hacemos es generar todavía más frustración, más escepticismo como el que usted precisamente nos ha hablado ahora. Perfecto, Roberto, vamos a separarnos de nuevo y al volver vamos a tratar de cambiar el tema. Hoy se da la renuncia solicitada directamente por la Presidenta de la República, don Francisco Jiménez, ministro de Obras Públicas y Transportes. Como mencionaba al principio, don Roberto hasta hace algunos meses era ministro de Comunicación, una de las personas más cercanas a la Presidenta, así es que vamos a analizar un poco el tema de esta administración y todo lo que ha pasado con algunos comentarios que él nos pueda aportar. Ya volvemos. Continuamos con don Roberto Gallardo, ministro de Planificación y, como mencionaba antes de ir a la pausa, exministro de Comunicación, una persona muy cercana a doña Laura. Don Roberto, yo sé que no estaba dentro de la agenda conversar de esto, pero como yo le decía, es inevitable, ¿verdad? Sobre todo porque por la cercanía que usted tuvo con doña Laura y su papel como ministro de Comunicación, uno de los ministerios, bueno, no sé si es que yo lo veo como periodista más importante de un gobierno, ¿verdad? Porque de ahí se emana todo lo que está pasando.
qué difícil, ¿verdad? Es un momento difícil para la administración Chinchilla, y yo creo que hoy como muchos diríamos y como se ve en redes sociales, hoy es como, como lo último que faltaba ya. Aquí lo importante, Marcela y amigas y amigos televidentes, es preservar las políticas públicas. El gobierno se trata de ejecutar proyectos, se trata de ejecutar programas, de eso es. No somos las personas no somos importantes en esto, sino las políticas que emanan de las instituciones públicas. Y desde esa perspectiva, por ejemplo, se dio la renuncia, por ejemplo, de don Fernando Herrero, por la necesidad de no debilitar, y don Francisco Villarobos, por ejemplo, de no debilitar los esfuerzos que se habían venido haciendo por aumentar la recaudación vía nuevos impuestos o control de la evasión. Lo mismo pasa con don Francisco Jiménez. Don Francisco entiende que esta es la obra de la ruta Juan Rafael Mora Porras, la que va a lo largo de la frontera. El proyecto estrella de esta administración. Es uno de los proyectos importantes de esta administración, que ese es un proyecto que tiene enemigos, ya lo sabemos, dentro y fuera del país, desafortunadamente. Y para no afectar la legitimidad de ese proyecto, ¿verdad? Me parece que se toma la decisión de que es mejor que don Francisco se retire. Por supuesto que estas cosas siempre son difíciles, pero como le digo, en el centro de la valoración de las decisiones tiene que estar la preservación de las políticas públicas, de las obras, de los trabajos, porque de todas maneras que es difícil hacer cosas en la administración pública para que una circunstancia de este tipo vaya a enrarecer más el ambiente y terminemos nosotros entonces con esa obra paralizada, ¿verdad? Cuando lo que se necesita más bien es consolidarla, darle una permanencia clara para que siga, ¿verdad? Trayendo beneficios a esa zona, ¿verdad? Lo que más preocupa, o al menos a mí como ciudadana, y estoy segura que mucha gente en casa piensa lo mismo, es que usted decía, en el centro de todo eso está la preservación de las políticas públicas, pero lamentablemente en los últimos casos, en el centro de eso lo que hay es corrupción. Sí. La preservación de políticas públicas viene después, cuando se dan las renuncias. Las ¿verdad? instituciones públicas no están formadas por querubines, ¿verdad? Son seres humanos que están sujetos a tentaciones, que a veces no tienen la fortaleza ni la integridad, digámoslo con claridad, para actuar siempre de la mejor manera. Y también existe el tema de las circunstancias personales, ¿verdad? Que a mí me parece un poco que es también un poco injusto achacarle a la Presidenta de la República, que es una persona íntegra, además. La conozco bien, la conozco desde hace 16, 17 años y sé el tipo de persona que es. Achacarle a ella o a su gobierno cierto carácter por errores o delitos cometidos por individuos, me parece que es algo injusto. Corrupción en la función pública siempre ha habido. No es nueva, no es que está empezando ahora. Ha habido casos sonados de corrupción casi que en todos los gobiernos de los últimos tiempos. También habría que decir, y yo creo que en esto no sería honesto si no lo digo, se hace como si fuera lo mismo corrupción que cometer errores, ¿verdad? A veces una cosa es ser negligente y otra cosa es ser corrupto. Y me parece que a veces por interés, sobre todo político, ¿verdad?, de la oposición, presentar errores de la gente como corrupción, lo que hace es enrarecer más todavía el ambiente. Bueno, usted menciona que sería injusto achacar la culpa a la señora presidenta y en eso estamos de acuerdo, sinceramente, pero ¿cómo desligar esos errores que usted menciona de una administración si estamos hablando de ministros, personas sí, a las que la presidenta Marcela, les da la confianza? Sí, pero yo quiero aclararle, primero, yo no digo que todo lo que haya pasado sean errores, probablemente, y bueno, la presidenta lo que dijo hoy en el caso precisamente de la ruta Juan Rafael Mora Porras, es que
se presenta una denuncia contra 2 funcionarios del CONAVI o 2 funcionarios involucrados en la construcción del proyecto de haber pedido dádivas. Y lo que se hace es que se le pide la renuncia al ministro de Obras Públicas y Transportes, no porque él esté involucrado en ese esquema, sino porque su responsabilidad política era que esa obra se desarrollara sin problemas. Yo creo que es importante hacer esa diferencia para que la gente no crea que es que don Francisco Jiménez recibía dádivas, sino que él tenía la responsabilidad de que no pasaran esas cosas, y como pasaron, pues la presidenta le pide más bien que mejor se retire del cargo, porque además... No sé si usted quisiera emitir un criterio en eso, ¿verdad? Pero lo que uno piensa también es que ya don Francisco traía cargando en su espalda el problema del robo de las armas, que cualquiera diría. Bueno, en aquel momento también era su responsabilidad que no se robaran las armas, y siguió en su puesto aun cuando muchos pedían su cabeza. Correcto. Entonces, también don Francisco ya traía en su espalda ese saco de 200 y resto de armas desaparecidas, y hoy todavía Sí, bueno, las circunstancias de cada uno de los casos tienen particularidades, ¿verdad? El caso de don Fernando Herrero es uno, el caso de don Francisco Jiménez es otro, el caso de don William Todd es otro, ¿verdad? Lo importante es entender que lo que no podemos nosotros como gobierno es detenernos. Pero tampoco podemos jugar hacia la gradería, utilizando esa figura futbolística. Nosotros tenemos un plan de juego, ¿verdad?, que está ahí en el Plan Nacional de Desarrollo, y tenemos que mantenernos en ese plan de juego. Estamos hablando además de seres humanos, estamos hablando de relaciones personales, ¿verdad? Yo, porque alguien cometa un error, no voy a crucificarlo públicamente, ¿verdad? Porque me parece que es una muestra de arrogancia hacer en ese sentido. Y además, le voy a decir, a nosotros se nos olvida de pronto que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Que porque alguien salga acusado en un medio de comunicación no significa que ya fue juzgado y condenado. Aquí ahora hay 2 personas sobre las cuales pesa una denuncia. Los tribunales de justicia van a determinar si hay mérito para que ellos cumplan con sus responsabilidades, igual con otros casos de otro tipo que se han presentado en el gobierno. Pero lo que no podemos tampoco es sumarnos a un linchamiento público simple y sencillamente porque hay una exposición de hechos en un medio de comunicación que nos puede parecer que es suficiente como para condenarlo, pero no podemos dejar que lo subjetivo, que nuestra opinión subjetiva, suplante la eficiencia de los tribunales de justicia y de las instancias necesarias para juzgar. A mí, en todo caso, estas cosas, por supuesto, siempre estamos hablando de una persona con la cual uno compartió durante mucho tiempo, en el caso mío incluso desde el gobierno anterior. Pero sé que la Presidenta de la República actúa con la claridad de no permitir que una obra que es fundamental para esta zona precisamente del país se vea empañada por cuestionamientos, por una discusión política acerca de si el ministro tiene que quedarse o irse, etcétera. Mejor ahí cortar por lo sano, incluso para no exponer tanto al ministro, de manera tal que podamos seguir adelante con la construcción de una obra, así como ha sido el caso en otras instancias, de seguir adelante con el desarrollo de políticas públicas que nosotros creemos son fundamentales para el país. Ubicando este gobierno dentro de una cancha de fútbol, don Roberto, ya jugamos 45 minutos porque ya llevamos la mitad vamos perdiendo. Del periodo. Vamos perdiendo, y yo creo que por goleada, ¿verdad? Nos han metido goles en posición prohibida, ¿verdad? Y ha habido un par de penales que no nos han pitado. Pero vamos perdiendo por goleada. El árbitro ya pitó, estamos en los 45 minutos por las circunstancias. Y el árbitro a veces se le va la mano. Pero vamos perdiendo, Independiente vamos perdiendo por goleada, y es el marcador. Quedan 45 minutos. Doña Laura está en la dirección técnica de este equipo. En el segundo periodo, en estos 45 minutos, en 2 años, podemos recuperar lo perdido y lograr lo que falta. Yo creo que los 2 años que vienen son 2 años en donde se va a mostrar mucho de lo que se ha venido trabajando. Estamos hablando de que, nada más como para mencionarlo, ¿verdad? El próximo año usted va a tener 3 proyectos de infraestructura grandes en ejecución. Estamos hablando de Vuelta Copper Chilamate, estamos hablando de Cañas Liberia, estamos hablando de la carretera San Carlos, ¿verdad?
Estamos hablando de una inversión de 300 millones de dólares en infraestructura. Y que ya está el financiamiento. Estamos empezando a recoger los frutos del trabajo incansable del Ministerio de Seguridad Pública y estamos empezando a ver cómo los indicadores de criminalidad empiezan a descender, algunos de ellos dramáticamente, respondiendo a una de las principales promesas de doña Laura en campaña, que iba a devolver, por lo menos detener el crecimiento de las tasas de criminalidad, y no solo se detuvo ya, sino que empezaron a caer. Cada vez menos gente se declara víctima de la delincuencia. Y esa es una tendencia que yo estoy seguro, conociendo a don Mario Zamora y su grupo de trabajo, que va a continuar. Ahí sí, como periodista sí hay que reconocer, porque uno tiene acceso a información y sí hay que reconocer que hay un trabajo incansable del Ministerio de Seguridad, no solo de don Mario, ¿verdad? Está don Juan José, don Juan José Raúl, Andrade, don Raúl, todos. Esa es don Celso Gamboa, ¿verdad? En general, en seguridad se han venido haciendo cosas increíbles. En el tema de la red de cuido, por ejemplo, que debe constituirse en un pilar más de la seguridad social de este país, 25,000 personas en este momento están siendo beneficiadas por los niños y los adultos mayores que en este momento cuentan con la protección del Estado o con el subsidio del Estado para que estén protegidos mientras la familia puede dedicarse a actividades productivas. Entonces, ¿usted cree que la economía del país está empezando a dinamizarse, ¿verdad? Está generando empleos, la inversión crece, el turismo crece, las exportaciones crecen, todas esas cosas van a ir nivelando el partido, ¿verdad? Nivelando un partido, además, en donde hay paralelamente una discusión con respecto al estado de las cosas de la política, ¿verdad? Que debería ser una discusión aparte de cómo se juzgan los resultados de la acción del gobierno. Lo más injusto que le ha pasado al gobierno de doña Laura es que se han mezclado las dos cosas. Y mucha de esa discusión política es una discusión que se ha venido acumulando durante años y que es hasta ahora que revienta. Precisamente, ¿por qué? Porque ya no tenemos el superávit que teníamos en gobiernos anteriores para que todos esos problemas les podíamos echar un montón de plata encima, y los ¿verdad? Y quedaban ahí en suspenso. En cambio ahora, doña Laura ha tenido que actuar con una responsabilidad enorme y eso por supuesto le ha valido una gran impopularidad, pero estoy seguro que en este segundo tiempo, donde empiece a manifestarse mucho de lo que se ha venido haciendo hasta ahora, la gente va a tener elementos suficientes como para juzgar a este gobierno por lo que hace y no por esa discusión política que hay alrededor de las limitaciones de nuestro sistema político que está dominando en este momento el debate público costarricense. Bueno, esperemos que al final la goleada no sea mucha o que al menos haya un empate, don Roberto. Vamos a hacer la última pausa y ya volvemos para despedir. Hablemos hoy con don Roberto Gallardo, ministro de Planificación. Bien, continuamos en Hablemos hoy con don Roberto Gallardo. Don Roberto, para finalizar, los retos más grandes que tenga usted como ministro de Planificación, ¿verdad? En lo que queda, en este segundo tiempo que se empieza a jugar. Digamos, el reto más grande es el poco tiempo que tengo, ¿verdad? Y el montón de cosas que quiero hacer, ¿verdad? Las cosas que nos pidió la presidenta, que hiciéramos este plan de desarrollo de la región fronteriza. Pero además yo quiero reconectar al gobierno nacional con las municipalidades después de un periodo de separación entre el gobierno y las municipalidades, me parece que es importante y por eso ando visitando precisamente a los alcaldes para que sepan que aquí estamos, que tenemos que trabajar juntos. Tenemos que definir qué vamos a hacer con la ley de transferencia de competencias, que es una ley que está vigente y que necesitamos discutir con el sector municipal qué forma vamos a hacer cumplir esa ley. Hay temas de cooperación internacional que me interesan. Yo estoy planteando desde la administración pasada la necesidad de crear una agencia de cooperación internacional, no solo para ordenar el manejo de los fondos de cooperación que ingresan a este país, sino para promover a Costa Rica como donante de cooperación, porque nosotros podemos ser importantes en esquemas de cooperación sur-sur. Nosotros tenemos mucho que compartir desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de institucionalidad democrática.
Me parece que también es importante en lo que vayamos a hacer en términos de reforma del Estado, ¿verdad? Nuestro aporte a este grupo de ciudadanos que la presidenta pretende convocar para analizar temas de gobernabilidad, que son temas que hemos discutido mucho en Mideplan y que son muy cercanos a mi formación como politólogo. En fin, tenemos muchas cosas que queremos formar un grupo de apoyo a las municipalidades para que puedan presentar con celeridad sus proyectos al MOP para financiar proyectos de mejoramiento de red vial cantonal con fondos del BID, los 60 millones de dólares. Las municipalidades muchas municipalidades están muy atrasadas con eso y queremos también ayudarles. En fin, Marcela, si sigo aquí, pues no voy a tener tiempo no solo de decírselas, sino de hacerlas. Y hemos entonces acometido este segundo tiempo personal en Mideplan con mucho entusiasmo, ¿verdad? Con un poquito de angustia por el tiempo. Afortunadamente ya no tengo que aprender, porque como ya estuve ahí, aunque uno siempre aprende estas cosas, pero por lo menos no tengo que pasar por ese periodo de inducción, de llegar de cero. Ya conozco a la gente, tengo un equipo fabuloso. Mideplan es un equipo, es un ministerio que tiene una gran cantidad de profesionales y yo los conozco a todos, sé lo que pueden dar. Estoy confiado, pero un poco angustiado por la falta de tiempo y porque quiero cumplirle la confianza que depositó en mí a la Presidenta de la República, ¿verdad? Que es una persona a la que yo admiro y estimo mucho y a la que quiero pues darle mi colaboración hasta el último momento de su gobierno. Don Roberto, muchas gracias por esta hora que se nos hizo corta más bien, ¿verdad? Pero muchas gracias por acompañarnos. Bueno, invíteme otra vez. En cualquier momento tenemos a don Roberto Gallardo. Muchísimas gracias a ustedes por su compañía también. Dios mediante, los espero el próximo viernes al ser las 6 en punto de la tarde acá en Nortevisión. Buenas noches.